Hola, Estamos aquí de regreso, ¿me escuchan? sí, súper bien. Sí, ya, estamos aquí de regreso. ¿Se fijaron en la plataforma que puse una nueva entrega, no? Sí, Sí, quedó claro entonces que ahí es donde vamos a hacer la entrega, ¿ya? Para que nadie ande perdido. Ya. ¿Cómo vamos? En los grupos, por favor, ¿cómo vamos con la entrega? bien, súper. Nosotros ya entregamos. ¿Ya? Perfecto. ¿Quién más ya entregó? ¿Alguien más que haya entregado? Jimena, perfecto. Más que está pendiente, ¿quién todavía no entrega? Nosotros Nosotras, estamos profe, ajustando los últimos detalles. ¿Ya Consuelo? ¿Quién más? Nosotros igual, igual Aurora, voy a entregar Marcela, los Susana. últimos detalles. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo igual la entregué. Vamos a, como dijimos, ¿cierto? A dejar abierto, ¿ya? Para la entrega hasta las 3:20 más o menos, ¿ya? Para que terminen de hacer eso y ya podamos continuar y hacer el cierre de este primer taller. ¿Les parece? Les doy las instrucciones para el segundo taller de inmediato y así nos juntamos más tarde. Ya. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, profe, sí. Mejor, ¿cierto? Porque cuesta tanto para que nos juntemos todas y después volver a conectarse, de repente se hace un poquito más complejo. Primero quiero destacar, eh, estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me ven? Sí. Ya. Entonces, primero quiero destacar este concepto de aprendizaje para todos, ¿ya? Y como habíamos estado conversando de lo importante que es considerar a todas las niñas y los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Que el aprendizaje es para todos y con todos, no dejando niños afuera. Y con respecto a esto también tenemos que tener una base para poder ir avanzando en, como ustedes decían, cómo está la educación o cómo era la educación y cómo debiera ser la educación hoy día y cómo debiera ser incluso más adelante cuando ustedes salgan ya al trabajo, ¿cierto? Tenemos aportes importantes desde la neurociencia, yo sé que ustedes ya tuvieron neuro, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, Sí. tuvieron, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya en el fondo vamos a recordar de que la neurociencia, ¿cierto? Es una ciencia que nos aporta, ¿cierto? Que estudia la mente, el cerebro, ¿cierto? Y de qué manera esta se ve afectada o no, o qué es lo que ocurre, ¿cierto? Antiguamente no podíamos ver dentro del cerebro de los niños, teníamos que adivinar, suponer de acuerdo a sus acciones, pero hoy día ya sabemos que ocurren cosas muy interesantes en su cerebro en la medida de que el ambiente y ustedes mismas, ¿cierto?, sean un ente potente, ¿cierto?, para potenciar los aprendizajes en los niños. Ya la neurociencia nos habla, ¿cierto?, de las redes neuronales que se van formando. Mientras más pequeñitos, ¿cierto?, los niños, más posibilidades tenemos de estimular estas redes neuronales y espérense, chicas, que estoy admitiendo a todas las que van llegando. Y los aportes que hace, ¿cierto? Voy a pasar rápido por aquí, pero quiero que les quede a ustedes como grabado, ¿cierto? Conocer los procesos cognitivos, saber que hay redes neuronales, cómo se estimulan estas redes neuronales, ¿cierto? Hablaron también de la plasticidad, ¿cierto? Que mientras más pequeño el niño tiene una plasticidad, ¿cierto? Neuronal mucho más grande, por lo tanto tiene una capacidad inmensa de aprendizaje a lo largo de la vida, pero también existe hoy día que se sabe que esta plasticidad, a pesar de que a lo mejor no es tan potente que cuando somos pequeños, existe durante toda la vida. Y eso en el fondo nos tiene que dar mucha fuerza a nosotros para hacer este cambio de paradigma, ¿ya? O sea, somos capaces de aprender, de crear nuevas conexiones neuronales también en nosotras mismas,
en la comunidad, en la sociedad, en los apoderados, ¿cierto? De manera que podamos facilitar, ¿cierto?, el aprendizaje de todos los niños y las niñas. ¿Ya? Lo que es el aprendizaje, ¿qué vamos a entender por aprendizaje? Es un temazo, ¿cierto? El aprendizaje entonces es un proceso de construcción de redes neuronales que resultan, ¿cierto?, en un proceso cognitivo. Entonces, cuando yo hablo de que yo voy a generar, voy a propiciar, voy a intentar, ¿cierto?, voy a poner todo de mí como educadora, todos mis conocimientos, todos mis saberes en una experiencia de aprendizaje, en una actividad, en un trabajo con niños, con niñas, ¿cierto? Estoy apelando a producir el aprendizaje en el niño. El aprendizaje no se entrega, ¿ya? Yo no quiero ver que me pongan, que se equivoquen en eso, en la utilización del lenguaje, ni ahora ni cuando sean educadoras menos. Entonces, el aprendizaje se propicia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un proceso que ocurre, ¿cierto?, dentro de cada persona. No es algo que yo le pueda entregar a otra persona, yo le pueda regalar aprendizaje. Lo que yo puedo hacer es ayudar, propiciar, ¿cierto?, buenas experiencias, ¿cierto?, en este caso de aprendizaje, buenas planificaciones diversificadas, ¿ya?, que son cómo yo me proyecto a lo que voy a hacer con el niño, y no hago cualquier cosa como lo podría hacer cualquier persona que no ha estudiado, porque las profesionales de la educación van a ser ustedes. Por lo tanto, yo me adelanto, planifico, organizo esta experiencia basándome en varias cosas, ¿cierto? Principalmente, ¿cuál es la primera cosa que tengo que tener presente cuando yo hago una planificación o estoy pensando en una planificación? ¿Qué me puede decir? Bueno, hay que considerar las características de los niños, considerar las etapas de desarrollo, hay que considerar también el contexto en el que se desenvuelven. ¿Qué más? Perfecto. También hay que considerar si hay niños que tienen necesidades educativas especiales. Perfecto. Hay que hacer un diagnóstico de cada una de las habilidades de los niños y niñas. Perfecto. Entonces ahí uno puede planificar referente a eso. Perfecto. Entonces, es importante lo que ustedes dicen, porque hacerme cargo, ¿cierto?, de las necesidades e intereses de los niños, ¿ya? De los niños in situ, ¿cierto?, de los niños que de mi grupo, por decirlo así, de mi nivel, ¿cierto? Por detrás yo tengo un conocimiento, como bien dicen ustedes, un conocimiento de las características de desarrollo de la generalidad de los niños de esa edad, pero tengo que conocer la particularidad, ¿cierto?, de las necesidades, intereses, inquietudes, ¿cierto?, ritmos de aprendizaje, etcétera, de mi grupo de niños y niñas. Ahora, bien lo decía también la compañera, yo levanto información, busco información, ¿cierto?, a través de diagnósticos, a través de observación, a través de un montón de cosas, yo conozco a los niños y a sus familias, ¿cierto?, y levanto información. ¿Qué es lo importante? Que esa información efectivamente yo la lleve, ¿cierto?, a la planificación o a potenciar el aprendizaje en los niños y las niñas. Porque muchas veces la tenemos, pero yo sigo planificando lo que a mí me parece que es bonito, o la experiencia que mi amiga me prestó y que era bien bonita, entonces yo hago esa. Y se me olvida que yo tenía una evaluación diagnóstica, que yo tengo esos niños sentados ahí, que son distintos de los niños de mi amiga, aunque tengan la misma edad, porque son contextos diferentes, como dicen ustedes, y porque ya hemos dicho que cada persona, ¿cierto?, cada niño es distinto. Entonces, entendiendo eso, que ojalá se entienda y se instale, y no se entienda en el discurso y después se olvide, ¿cierto?, vamos a generar, ¿cierto?, vamos a propiciar, desde el profesionalismo, ¿cierto?, que se produzca un aprendizaje entendiéndolo como el proceso de construcción de redes neuronales. O sea, eso es lo que yo estoy haciendo cuando yo trabajo correctamente con los niños. Eso es lo que ocurre en el niño. Eso es lo que ocurre en ustedes cuando ustedes están aprendiendo ahora. No es que se aprendan de memoria y que yo diga, ya, yo me lo voy a sacar de aquí y se lo voy a poner a cada una de ustedes. Yo tengo que intentar de que dentro de cada una de ustedes se produzca esta construcción de redes neuronales que en el fondo permitan, ¿cierto?, el aprendizaje, el conocimiento, el proceso cognitivo. ¿Ya? Ahora, estas redes neuronales,
¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero ustedes lo van a ver ahora un poquito en el decreto, pero lo vamos a ver más adelante. En el DUA, estas redes neuronales son de 3 tipos, ¿ya? Tenemos las ejecutivas, las afectivas y las sensoriales, ¿ya? Son de 3 tipos y afectan a distintas partes del cerebro, pero entre sí trabajan unidas, ¿ya? Entonces vemos que las redes neuronales, dice, son principales elementos del sistema nervioso y están compuestas por un gran número de neuronas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esas neuronas se pongan en acción y se comuniquen entre ellas, generando estas nuevas redes neuronales. Cuando un niño está privado o deprivado de buenas experiencias de aprendizaje, en el fondo va a quedar con menos redes neuronales activadas y por lo tanto se empieza a producir esta brecha entre aquel niño que tuvo la fortuna de estar en la sala de ustedes contra niños que tuvieron la desgracia de estar en una sala de una educadora, ¿cierto? O de un equipo que no entiende y que no facilita y que no comprende que se tienen que activar estas redes neuronales. ¿Se entiende? ¿Cierto? Estas redes neuronales tienen que ver entonces con lo afectivo, tienen que ver con cómo el niño percibe, cómo el niño, en lo afectivo, cómo el niño se involucra, y en lo ejecutivo, cómo el niño es capaz de hacer, demostrar, realizar. ¿Ya? Es importante cómo el niño percibe las redes sensoriales, porque si yo hago una actividad que solamente es visual, y tengo niños que tienen problemas de visión, o que simplemente son más distraídos, o que simplemente les queda mucho más si es auditivo o kinestésico, ¿cierto? Voy a estar, en el fondo, afectando la posibilidad de desarrollo del niño. Si yo sé que hay redes sensoriales que debo activar para que se produzca el aprendizaje, y tengo un número importante de niños distintos dentro de mi sala, tendré que preocuparme de activar por todas las redes sensoriales que pueda. Ojalá todos los sentidos estén involucrados en la experiencia, ¿ya? Lo afectivo, las redes afectivas, el niño tiene no solo afectivo de que tenga afecto entre él y los otros, sino que cómo el niño se involucra en la experiencia. Cuando al niño no le hace sentido la experiencia, el niño no se involucra. El niño está ahí, pero no está pasando nada en su cerebro. Entonces yo tengo que ver de que el niño, es como cuando vemos en el momento de la experiencia, en el inicio, cuando uno dice, ¿cierto?, motivar, cuando uno dice motivar al niño. No solo motivar en el inicio, sino que cómo mantengo su motivación durante la experiencia, y no que el niño estuvo 3 minutos, se acabó y lo perdí, ¿ya? Y para eso entonces tengo que intentar activar estas redes afectivas que tienen que ver cómo el niño se involucra y cómo el niño quiere participar, está entusiasmado por participar. Y que no ocurra lo que ocurre generalmente, y ustedes lo deben haber visto, en que está la educadora adelante, y ustedes están con un montón de niños tratando que el niño se siente. Ustedes, siéntate, cállate, mira a la tía, escucha, ¿ya? Porque cuando eso ocurre, ya quiere decir de que no estamos captando su atención. Si no estamos captando su atención, estamos fallando entonces en la red afectiva o de motivación o de involucramiento en la experiencia. Si como educadora a mí me pasa eso, ¿cierto? Y yo tengo un montón de niños que lo único que quieren es pararse y irse, quiere decir de que no está funcionando la experiencia y tengo que buscar otras estrategias. ¿Ya? Porque tengo claro de que si no está involucrado, si además sensorialmente tampoco le está pasando nada, no va a haber ninguna ejecución, no va a haber un real aprendizaje, una ejecución cognitiva de lo que yo estoy tratando que ocurra. Entonces ahí tenemos, ahí dice, ¿cierto? La plasticidad neuronal en el aula, si la pensamos desde una mentalidad fija, ¿cierto? Diríamos, Tomás no tiene motricidad fina si no fue capaz de hacer algo. Eso diríamos. Pero si pensamos en que el niño tiene plasticidad neuronal igual que nosotros, diríamos, Tomás aún no desarrolla la motricidad fina. La va a desarrollar en algún momento, ¿cierto? Es como cuando uno habla con las amigas y la amiga te dice, oh, que sabes que mi niño todavía no se siente, mi niño todavía no habla. Va a hablar.
En algún momento va a hablar, necesita más estímulo, necesita a lo mejor, qué sé yo, otros estímulos, pero al final van a avanzar. Entonces decimos, si tiene plasticidad, si todos nuestros niños y nosotras mismas tenemos esta plasticidad neuronal, entonces Tomás, no podríamos hablar, Tomás no tiene motricidad fina. Tomás no la ha desarrollado aún, la va a desarrollar. A lo mejor la va a desarrollar más lentamente y va a tener que tener más experiencias interesantes y atractivas para poder desarrollarla que otros niños, porque somos todos distintos. Entonces tenemos el aprendizaje, ¿cierto? Es un proceso de construcción de redes neuronales, ¿cierto? Que resulta en un proceso cognitivo. Eso ya lo tenemos claro. Didel, las redes neuronales, ¿cierto? El principal elemento, ya la habíamos visto. ¿Ya? Ahí está, la ejecutiva, las afectivas y las sensoriales. Pero si miramos al lado, dice, Josefina, el día de hoy, aprendió a sumar. ¿Ya? O podríamos decir, aprendió los colores, o podríamos decir distintas cosas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurrió con Josefina? Es lo interesante. En el cerebro de Josefina se establecieron nuevas redes neuronales que le permitieron sumar. Esto que está ahí es lo que una educadora debe saber. No es que aprendió del cielo, que le cayó así, uy, aprendió. Hubo un proceso generado, ¿cierto? En parte por la educadora, el ambiente, los climas, la planificación, la experiencia, que permitió que dentro del cerebro de Josefina ocurriera esto que son nuevas redes neuronales. Y estas nuevas redes neuronales se traducen en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe, profesora. sí se entiende. Ya. Sí, Ay, profesora. díganme Sí, sí, algo para no sentirme tan sola. ¿Ya? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? ¿A qué se refieren, cierto, cada una de las redes? ¿Cierto? Las sensoriales son las que permiten percibir el estímulo, como yo les explicaba, ¿cierto? Cómo entra el estímulo, cómo yo le transmito al niño, ¿cierto? Cómo el niño percibe. Después, entonces, cómo dirigir la atención, ¿cierto? La creación de significados, lo que yo les decía, cómo el niño siente que él quiere hacer eso, porque cuando uno está motivada para hacer algo, por Dios que lo aprende. Cuando a uno no le interesa, no lo aprende, por más que a uno le machaquen. Hay cosas que uno aprende rápidamente porque a uno le interesa aprender. ¿Ya? Y las ejecutivas, ¿cierto? Fomentan, ¿cierto? El recuerdo y, ¿cierto? Consolidan en la memoria y le permiten hacer, le permiten llevar a cabo, le permiten demostrar, le permiten ejecutar. Ahora, todas ellas, como ustedes ven, se acompañan. Si yo no despierto, ¿cierto? Si yo no motivo, si yo no hago que el niño esté involucrado, tampoco va a estar abierto a las redes sensoriales, ni mucho menos a las ejecutivas. Entonces, para que no venga esta pregunta más adelante, ¿cierto? Tengo que activar las 3 redes neuronales, ¿cierto? O intentar activar las tres redes neuronales cuando yo pienso, planifico una planificación, una actividad diversificada. La respuesta es Sí, señorita. sí, ¿cierto? La respuesta es que sí debo intentar activar las 3 redes neuronales. ¿Por qué? Porque se acompañan, se potencian entre sí, para que se produzca el aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de redes sensoriales en el aula, ¿cierto? Profesora, disculpe, ¿usted me podría repetir la pregunta? Es que me desconcentré porque en mi casa hay mucho ruido, entonces estaba en otra, por favor. La pregunta era la siguiente, que es muy importante para lo que vamos a hacer al final de la asignatura, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una planificación, voy a generar una experiencia de aprendizaje para todos mis niños y mis niñas, una planificación diversificada. ¿Debo intentar provocar la estimulación, ¿cierto?, de las 3 redes neuronales o puedo trabajarlas por separado? La respuesta es las 3 redes neuronales, porque trabajan juntas. Si el niño se involucra, el niño está mucho más abierto a percibir y mucho más abierto a responder, a ejecutar.
Allá tengo al lado mi velador, mira. ¿Se El velador entiende? ¿Ahora de la sí? rosa. Profesora, Entonces Sí, vemos profesora, aquí... ahora se me quedó. Ya, perfecto. Entonces vamos aquí a las redes sensoriales en el aula, ¿cierto? Mire qué bonito. ¿Cayó? Dice, Joaquín observa la témpera, mientras que Tamara la toca, la prueba y se pinta. Nosotros vemos cuando entregamos el material a los niños o los invitamos a actividades distintas maneras del niño relacionarse con la actividad, ¿cierto? Ustedes ven aquí que tenemos dos. Joaquín observa y Tamara toca, prueba y se pinta. ¿Qué es lo que está efectivamente ocurriendo ahí? Dice, Joaquín utiliza la vista para captar el estímulo y activar sus redes sensoriales, mientras que Tamara utiliza el tacto y el gusto. Se están conectando todas entre sí. ¿Se Sí, entiende? están utilizando sus sentidos para poder aprender. Pero de manera distinta. Muy Claro, de distinta, manera distinta, sí, exacto. ¿cierto? Entonces, yo tengo que aprender a Pero saca respetar, de adentro. ¿cierto? ¿sí? La manera distinta que tienen, ¿cierto? De activar sus redes sensoriales. El ritmo de aprendizaje que tiene cada niño. Es que aquí aquí ni siquiera habla de ritmo, a pesar de que hay Aquí que hablamos. respetarlo. Aquí habla de que tienen maneras de Estilo. percibir distintas. Estilo. ¿Cuántas veces hemos estado en actividades en que hay niños que solo observan? Observan, miran a uno, miran al otro, y por más que uno, ven, Más Juanito, que ven". nada, ¿Ah? más que nada, aquí habla solamente de percepción sensorial. Netamente de percepción sensorial. Sensorial, ¿sí? Es como el niño se comunica o se hace parte del mundo. Del mundo. ¿Ya? Por eso habla de los sentidos. Vaya, papito, vaya. Ahora, Vaya con su hermanito, ¿ya? Ya, pues hijo, un ratito más, tenemos que llegue papá, ¿ya? Y los padres van a ahora hacer lo importante es que en estos ejemplos es que está ocurriendo lo mismo, está siendo activada las redes sensoriales en ambos casos, de manera diferente. Entonces, para que nosotros como educadora tengamos claro que voy a tener niños que se van a comer la témpera y voy a tener niños que a lo mejor la van a ocupar de otra forma, y voy a tener niños que solo la van a mirar por mucho rato, muchas veces, pero después se ejecutan, porque tienen maneras de percibir diferente. ¿Ya? Profesora, Eso es lo que... ¿cómo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono y tiene a sus bebés ahí, por favor? Después tenemos entonces un ejemplo de las redes, ¿cierto?, afectivas. ¿Qué ocurre aquí? Dice, Pedro, Agustina y Sofía participaron activamente en la actividad. Lo pasaron súper bien. Ese podría ser un comentario de una educadora. ¿Sí? ¿Todos participaron? Sí, participaron regio, lo pasaron... Ya. ¿Qué es lo que efectivamente ocurrió? Ahí lo tenemos. ¿Cierto? Pedro, Agustín y Sofía, frente a un estímulo, activaron sus redes afectivas. Estuvieron alerta y le dieron un valor positivo. Esto permitió, ¿cierto?, una respuesta favorable en la situación de aprendizaje. O sea, esta tendría que ser la respuesta de nosotras, no lo Eso es lo anterior. que yo Ya. debiera saber. Ya. Lo otro, lo que está acá, ¿cierto?, cuando dice, no, ¿cómo resultó la experiencia? Lo pasaron súper bien, hicieron todo lo que les dijimos que hicieran. ¿Ya? Esa es una respuesta de cualquiera que mira por fuera. Todos nos podemos dar cuenta que los niños lo están pasando súper bien y que participan. Pero ¿qué es lo que efectivamente ocurrió y no ocurrió al azar? Esto que dice aquí, que se activan las redes afectivas, o sea, que el niño realmente se quiere involucrar, es porque la educadora, en este caso ustedes, hicieron todo lo que tenían que hacer para esos niños. Y como a ellos les interesa y ustedes respetaron sus intereses, sus habilidades, sus inquietudes, es que resultó esto. Si no, no resulta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para que se activen esas redes afectivas, yo, educadora, tengo que hacer un trabajo que no es menor. Es conocerlos, respetarlos y proponer experiencias que los tengan en consideración. ¿Ya? Vamos por acá entonces. Profesora, y para llevarlo a la planificación,
involucrando las 3 redes, ¿Sí? ¿cómo yo lo puedo, o sea, lo trabajo como de tal manera para que estén las tres redes involucradas dentro de una planificación? Percepción, motivación, ejecución. Ya. Múltiples formas de percepción, ¿Ya? ¿ya? Múltiples formas de involucramiento. Algunos van a ser, por ejemplo, si tú dices, no, mira, este niño, ¿de qué manera yo lo voy a motivar? Él va a ser, por decirte algo, el que reparte los materiales. Ya. Porque sé que de esa manera yo lo voy a motivar. Pero a otros los voy a tener que estar motivando a lo mejor mientras están en la actividad, entonces voy a tener que estar permanentemente diciéndole, ¿qué estás haciendo? Oh, pero está fantástico, a mí nunca me había resultado, y a otros de otra manera. No puedes tener una forma de motivar. Y múltiples formas de ejecución, no puede haber una respuesta. Cuando ustedes le dicen a los niños, vamos a hacer una disertación, que los papás se quieren morir con la disertación, porque al final es puras peleas en la casa, ¿cierto? Hay niños que se enferman, les duele la guatita, porque tienen mucha timidez, no tienen un vocabulario fluido, no les gusta salir adelante, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscamos con esa experiencia? Desarrollo del lenguaje, lo más probable, ¿cierto? Desarrollo del lenguaje expresivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, a ver, si yo quiero buscar este objetivo de aprendizaje, que es desarrollo del lenguaje expresivo, ¿por qué tiene que ser a través de una disertación para todos iguales? Voy a tener niños que felices van a estar adelante, porque son esos niños que siempre quieren estar adelante hablando, pero voy a tener otros que van a estar con la guatita apretada, y que van a salir adelante, y que va a ser, llegan a transpirar los pobrecitos. Pero yo puedo llevar a ese niño, ¿cierto?, de otra manera al logro de ese objetivo de aprendizaje. ¿Se entiende? Sí. Ya. No es fácil, pero es el trabajo que hay que hacer. Profesora, disculpe, ¿Sí? el diseño universal de aprendizaje da para hacer todo eso, ¿cierto? ¿Se trabaja de esa forma? De esa forma, ese es el que Sí. vamos a trabajar. Se nos va a cortar, si se corta vamos a volver, chicas, ¿ya? Para que no se me vayan. Redes ejecutivas, entonces, dice Francisco y Florencia, dibujan y escriben una invitación a una celebración del Día de la Mamá. Pero miren lo que pasa. ¿Qué es lo que efectivamente está pasando? Francisco y Florencia generan una respuesta a la propuesta realizada por la educadora, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es la ejecución? ¿Cómo lo hicieron? Perciben el estímulo, redes sensoriales, le otorgan un valor, redes afectivas, y desarrollan una respuesta, redes ejecutivas. Entonces, ¿cómo ella despertó las redes sensoriales y afectivas? Es la que la lleva, ¿cierto?, a que se produzcan, se activen las redes ejecutivas, que en este caso es una tarjeta para la mamá, que a lo mejor la puede hacer de distintas formas, ¿cierto?, ser como mucho más variado, a lo mejor uno va, en este caso es una tarjeta, no sé si todos querrían hacer tarjetas, pero a lo mejor ella lo hizo tan bien que motivó a todos a hacer tarjetas. Después está aquí lo que ustedes decían, ¿cierto?, los ritmos y estilos de aprendizaje que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Tenemos el visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? Y porosamente tenemos los ritmos, que son los más lentos, los más rápidos, ¿ya? Que también tenemos que considerarlo. Porque no podemos tener niños de que en 5 minutos terminó y qué es lo que queda haciendo después. Porque eso nunca nadie los atiende. Generalmente nos quedamos con los que van más rezagados, pero resulta que tenemos que pensar nuestra experiencia. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera este niño va a seguir potenciando este aprendizaje si termina antes? ¿Ya? O cómo yo voy a ayudar a los que terminan después. Ahí están los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? De qué manera tenemos que... Ahí hay unos ejemplos, voy a avanzar porque si no se va a cortar. Y vamos a ver las estrategias, ¿cierto?, que nos propone el decreto 83. Estrategias para el aprendizaje. Ya, procedimiento de recurso utilizar. Vamos a, entonces, a hablar del DUA y de las adecuaciones curriculares. Son las dos que vamos a ver en el decreto 83, que vamos a trabajar ahora por la tarde, después de que ustedes entreguen o terminen de entregar, que ya me he pasado mucho rato, así que les voy a tener que dar más ratito, para que entreguen el primer trabajo. ¿Ya? El decreto 83 tiene unos principios que están ahí, se los voy a dejar para que ustedes puedan verlos. Y aquí tenemos el diseño universal para el aprendizaje y las adecuaciones curriculares.
El diseño universal para el aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los niños y las niñas, considerando una amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y preferencias. Es para todos los niños. Y las adecuaciones curriculares, ¿cierto? Es una herramienta que permite a los niños y niñas, ¿cierto?, acceder a los objetivos generales del currículum, ¿cierto?, que señala la ley, ¿cierto?, en condiciones similares a las de los niños que no necesitan necesidades educativas especiales. ¿Ya? Esta es la excepción, los de A1. ¿Ya? Ahí hay un video de... ¿Este video se los puse también? Creo que sí. ¿Este video estaba? ¿Se acuerdan? No, profe, yo no lo vi, al menos cuando revisé, no estaba. Ya. Lo voy a Yo subir tampoco. también para que lo vean, para entrar en materia del decreto 83, ¿ya? Y aquí aparecen los principios del DUA, para que los repasen, los pueden ver después de que Esto lo va a hagan subir, un ¿verdad? recorrido primero por el decreto 83. Esto para después, ¿ya? Ahí lo voy a dejar, pero es para después. Habla de educaciones curriculares, ¿cierto? Lo vamos a volver a tomar después. Déjenme ver hasta dónde sigue. Importante aquí, ¿quiénes son, cierto, los actores dentro de una planificación? Estando el niño en el centro, ¿cierto? El educador o la escuela, la comunidad y también la familia. Todos estos que están alrededor del niño soportan o crean, ¿cierto?, las condiciones para que el niño aprenda. ¿Ya? Entendiendo el aprendizaje como, ¿qué es lo que era el aprendizaje? Lo voy a preguntar. El proceso de construir redes neuronales. ¿Cierto? Perfecto. Ese es el aprendizaje que nosotros vamos a considerar. Vamos a trabajar, ¿lo ven? Con este documento. ¿Lo ven? Sí. Ya. Este es el documento que vamos a trabajar en la tarde con este taller. ¿De qué se trata este taller? ¿Ya? Vamos a leer el decreto, igual como está indicado aquí, ¿cierto? La primera parte de la 10 a la 18, en la segunda parte de la 19 a la 23, la tercera parte de la 24 a la 38, ¿ya? Después vamos a seleccionar las ideas principales del decreto 83, ¿ya? Y después vamos a construir una infografía. ¿La ven? Que es distinto que un afiche. Van a leer ahí, porque la infografía me tiene que dar todo lo más importante del decreto 83, tiene que estar contenido en la infografía. ¿Ya? Es una representación gráfica en forma de cartel, ¿cierto? Una sola lámina que incluye datos, elementos gráficos, textos para comunicar de manera simple ideas o conceptos complejos. ¿Ya? Me lo van a hacer igual como hicieron el otro, en grupos, y lo van a entregar individual. Ok. ¿Ok? Voy a Ok. ampliar un poquitito el plazo para... ay, ¿dónde están? Se me perdieron. Acá están. Voy a ampliar un poquitito el plazo para que entreguen el taller 1 y vamos a dejar el taller 2 abierto desde ahora, eterno. Y nos juntamos a las 5:15. Por ahora van a trabajar, terminan el primer taller, comienzan el segundo taller. ¿Ya? Nos juntamos a las 5:15. Vemos cómo vamos con el taller hasta las 5:15 y si es necesario ampliar el plazo, lo vamos a ampliar para un poquito más tarde. Incluso hasta mañana puede ser. ¿Ya? Profesora, consulta, ¿este PPT usted lo va a subir? Sí. Todo lo voy a subir. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Estamos entonces? Ya. Sí. ¿Y una duda, consulta? Eso, puros deditos para arriba, maravilloso. Ya, perfecto, nos quedan 2 minutitos, entonces, cualquier cosa estoy en el chat, ¿ya? Y nos juntamos 5:15. Ahora a trabajar, a tomarse un tecito la que tiene frío, ¿ya? Y a trabajar con sus compañeras.
Chao, chicas. Nos vemos a las 5:15.